Se abre la sesión. Buenas tardes, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados. La presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 12 de diciembre del 2017. Para cubrir las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado. Y dando continuidad a los trabajos en la sala de plenos licenciado Benito Juárez García, en este momento nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la segunda sesión programada para esta tarde. Quédese con nosotros, mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Avelino Aguirre Marcelo y María Fernanda Belloso Calleros, y en virtud de que se encuentran presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda a la vicepresidencia, dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 12 de diciembre del 2017. Orden del día. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 12 de diciembre de 2017. Segundo, con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2018. Tercero, con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Cuarto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Quinto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para emitir posicionamiento sobre el quehacer legislativo como tarea fundamental de esta legislatura. Intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio para emitir posicionamiento sobre la Ley de Seguridad Interior. Intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para presentar un posicionamiento sobre derechos humanos. Sexto, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública anterior. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Acta número 39. Sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, martes 12 de diciembre de 2017. Asistencia de 28 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Aguirre Marcelo Avelino y Belloso Calleros María Fernanda. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:20 del día martes 12 de diciembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, la presidencia sometió a consideración de los diputados la dispensa de la lectura del acta, misma que fue aprobada por unanimidad de la Asamblea, girando instrucciones a la Secretaría para su trámite correspondiente. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el tercer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López realizó la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2018. Con relación al cuarto punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, conforme a la autorización de la Asamblea y en los términos del reglamento, dio primera lectura al contenido principal del dictamen con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Para desahogar el quinto punto del orden del día, la Asamblea aprobó por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit, por lo que la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión en lo general. Al efecto, se registraron para hablar a favor los diputados Julieta Mejía Ibáñez, Adán Zamora Romero, Claudia Cruz Dionisio Navarro y Carla Gabriela Flores Parra. Concluidas las participaciones, la Presidencia sometió a la consideración mediante votación electrónica el proyecto de decreto en lo general, resultando aprobado por mayoría con 27 votos a favor y una abstención. Enseguida, la Secretaría abrió el registro de oradores para reservas en lo particular. Al no presentarse ninguna propuesta, la Presidencia declaró aprobado el decreto de ley, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Dando cumplimiento al sexto punto del orden del día, la Asamblea aprobó por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, y en consecuencia la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión en lo general. Al efecto, se registraron para hablar a favor la diputada Marisol Sánchez Navarro y para rectificación de hechos y alusiones personales los diputados Pedro Roberto Pérez Gómez, Rodolfo Pedrosa Ramírez, Julieta Mejía Ibáñez, Claudia Cruz Dionisio Navarro, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Jesús Armando Vélez Macías, Ana Yusara Ramírez Salazar y Manuel Ramón Salcedo Osuna. Concluidas las participaciones, la Presidencia sometió a la consideración mediante votación electrónica el proyecto de decreto en lo general, resultando aprobado por mayoría con 27 votos a favor y una abstención. Enseguida, la Secretaría abrió el registro de oradores para reservas en lo particular. Al no presentarse ninguna propuesta, la Presidencia declaró aprobado el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio Navarro hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:13 del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para hoy martes 12 de diciembre de 2017 dentro de 10 minutos. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlos. Diputado, hay que aclarar mi nombre ahí, por favor. Mi nombre está equivocado. Sí, gracias. Cruz Dionisio. Sí, le agregué Navarro. Ya se corrigió. Gracias. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. En contra, abstenciones. Le informo que fue aprobada por unanimidad, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el segundo punto del orden del día y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2018. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba la dispensa por unanimidad. En consecuencia, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores.
¿En qué sentido, diputado? Le informo que se registró a favor el diputado Ismael Dueñas Ventura. Se le otorga el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Ismael Dueñas Ventura. No quiere. Ah, mira, le prendieron a Erika. ¿Te lo presto? Préstamelo. Sonido a la curul del diputado Dueñas Ventura. Ya. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los diputados, medios de comunicación, quienes nos acompañan en esta sesión. Efectivamente, el día de ayer se presentó esta iniciativa en la que estuvimos y bueno, pues votamos a favor y creo que hoy lo vamos a hacer de la misma forma, pero queremos dejar un manifiesto en el entendido de que esta propuesta, si bien es cierto, se ha venido llevando a cabo, deja de antemano un asunto violatorio para la autonomía de los municipios. Y es que en el artículo 115 de nuestra Constitución Federal establece que los estados adoptarán por su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, dejando en claro que la competencia que otorga la Constitución al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Así también, en la fracción cuarta del mismo artículo, establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, por lo cual los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Lo anterior, aclarando que las legislaturas de los estados aprobaran las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. El artículo en comento también establece que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos, y que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley. El artículo 115 de la Constitución local armoniza con el 115 de la Constitución Federal al establecer también de manera clara que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, y que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Ahora bien, la iniciativa de este proyecto de decreto, que contiene los montos los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las exposiciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2018, se funda y motiva en el artículo 133 de nuestra Constitución local,
y el artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Si bien es cierto que el artículo 133 de nuestra Constitución local establece que la administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los entes públicos, estatales y municipales atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad, considerando además la misión y visión institucional del ente público del que se trate. También es cierto que en ningún momento dicho artículo constitucional le otorga facultades expresas al Poder Legislativo para imponer los montos establecidos en la presente iniciativa. Así también, si bien es cierto que el artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece de manera clara que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna Local, el Congreso, mediante decreto que se expida a efecto, fijará anualmente, a más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los que se sujetarán los ayuntamientos en las exposiciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios. También es cierto que dicho artículo violenta el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que va más allá de las facultades que tiene el Congreso local en materia legislativa, pues estaría violando libertad hacendaria municipal, competencia exclusiva de los ayuntamientos. Lo anterior también tiene un razonamiento lógico y de sentido común. Cada municipio tiene sus particularidades y peculiaridades. No podemos comparar el municipio de La Yesca con el de Bahía de Banderas o el municipio del Nayar con el de Tepic. Sus ingresos y presupuestos son diametralmente opuestos, por lo que no podemos medir a todos con el mismo rasero. Lo recomendable sería que se reformara el artículo 204 de la Ley Municipal, donde solo se exija a los ayuntamientos que sean ellos los que acuerden dichos montos en base a sus necesidades. Al final de cuentas, son ellos los que hacen sus propios presupuestos de egresos y la Auditoría Superior de la Fiscalización quien fiscaliza si el destino de los recursos fueron acorde a lo establecido en dichos presupuestos y la Ley de Adquisiciones del Estado. El Congreso local no debe asumir un papel paternalista tratando de regular temas que son exclusivos de los ayuntamientos de acuerdo a las facultades que les otorga nuestra Carta Magna. Así pues, creo que, dados los tiempos y la situación, bueno, pues yo sí aprobaré esta iniciativa, mas sin embargo creo que nos debe de servir de estudio y análisis para buscar que se pueda reformar este artículo y pueda llevar al respeto de la autonomía de los mismos municipios. Es cuanto. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto en decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos.
Se cierra el registro de votación. Se aprueba a favor 28, en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2018. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día y con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba con la siguiente votación. A favor 28, en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Proceda a la Secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 14 de diciembre de 2017. Propuesta del orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. 1. Con dispensa de la lectura, aprobación y suscripción en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 12 de diciembre del 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga para la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. 4. Presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 5. Elección del presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva,
que habrán de presidir los trabajos a partir del lunes 18 de diciembre de 2017. 6. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 7. Asuntos generales complementarios. 8. Clausura de la sesión. Atendido su encargo, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para que emita su posicionamiento. Saludo con respeto a la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y al público que hoy nos acompaña. Buenas tardes. La ley orgánica nos dice que tenemos como obligación el pugnar por un orden social justo, fundado en el Estado de Derecho y a través de la expedición de leyes, acuerdos y decretos. Es así como logramos alcanzar el objetivo y compromiso que adquirimos al asumir la responsabilidad como legisladores de garantizar el bien general para los ciudadanos nayaritas. Asimismo, la ley que rige nuestro actuar interno nos señala que los diputados que conformamos esta asamblea asumiremos nuestros cargos y ejerceremos nuestras funciones con apego al mandato constitucional y demás disposiciones aplicables, atendiendo primordialmente, inciso A, la actividad legislativa; B, facultades de fiscalización de los recursos públicos y gestión financiera; C, la gestión y procuración de la solución a los problemas sociales. Es decir, nuestras tareas fundamentales como diputados en esta soberanía son legislar, fiscalizar y gestionar, en ese orden, y para lo cual juramos solemnemente el guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Es nuestro compromiso, y considero que lo estamos haciendo correctamente, de una manera seria y responsable, pero también considero que podemos mejorar y eficientar nuestro trabajo, dar celeridad a nuestras tareas y hacer historia en esta etapa que la sociedad nos delegó en este encargo. Con fecha 5 de octubre del año en curso, presenté ante esta representación una proposición de acuerdo que tuvo como finalidad exhortar a los ayuntamientos de nuestra entidad para formalizar sus institutos municipales de la mujer y sus respectivas comisiones de igualdad y género. Propuesta que vi con agrado esta asamblea, dado nuestro interés por avanzar en este tema y en esta cultura que en estos tiempos de violencia contra la mujer para todos nosotros es conocida. También el pasado 10 de octubre, es decir, hace más de 2 meses, presenté en este recinto una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es bajar el umbral de firmas necesarias para que la ciudadanía nayarita pueda en realidad ejercer su derecho de iniciar las leyes, garantizando así una verdadera participación ciudadana y no limitándola como actualmente está establecida en esta ley referida. La propuesta fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana. Asimismo, el 17 de octubre de este año, es decir, a casi 2 meses, presenté a esta asamblea una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, cuyo objetivo no es otro que el de sentar las bases para una cultura con perspectiva de género en nuestra sociedad, al proponer incluir los institutos municipales de la mujer en ese listado de dependencias básicas que todo ayuntamiento debe tener, ya que no veo diferencia alguna en que algún ayuntamiento pueda contar con una dirección de cultura, una dirección de agricultura, a un instituto de esta naturaleza. Con esta simple acción legislativa lograríamos dar un paso trascendente para toda la sociedad nayarita y así acercar a los gobiernos municipales al sector femenino.
Esta propuesta nace a raíz de la importancia en avanzar en la socialización de políticas y acciones que propicien la construcción de una mejor sociedad, ya que todos sabemos que pesa en nuestro Estado una alerta de violencia de género. Y la manera más eficiente de atenderla es precisamente legislando en esta materia. Mi propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Igualdad de Género y Familia. Mucho hemos hablado de la importancia del Plan de Desarrollo Institucional, de nuestro marco normativo y, por supuesto, del rezago legislativo. Hemos hablado de adecuar nuestras normas para garantizar una sociedad más justa, revisar la ley de obra pública, por ejemplo, en donde posiblemente existan deficiencias a modo para malinterpretarla a conveniencia. Revisar la ley de asentamientos humanos y ser más estrictos en el cuidado de la población civil o de entregar las áreas verdes sin regateos a donde correspondan. ¿Qué decir de la ley de tránsito y transporte, que muy poco se le ha movido, y así mejorar el servicio público del transporte o la relación entre gobierno y permisionarios? Hemos actuado con responsabilidad al reformar parte de nuestro marco normativo, permitiendo así más claridad y más certezas en el trabajo del Ejecutivo y de nuestras propias funciones fiscalizadores y de nuestra norma interna, pero creo que podemos hacer aún más, dando la importancia que merece toda propuesta que se analiza y que se discute en esta Cámara. No hablo de estar aprobando todo lo propuesto, sino simplemente y sencillamente analizar, discutir y también negar bajo un dictamen aquellas propuestas que no se consideren pertinentes o viables, evitando así caer en un rezago innecesario. Tenemos una obligación primordial: legislar. Entonces, compañeros, los invito a seguirlo haciendo. Contamos con una estructura administrativa muy completa, gente preparada y con la experiencia necesaria. Vamos haciendo más efectivo nuestro trabajo al echar mano del recurso humano con el que ya contamos. Es cuanto. Muchas gracias. Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Cruz Dionisio para que emita su posicionamiento. Gracias. Buenas tardes. Con todo respeto, buenas tardes a todos, como había repetido. Mesa directiva, medios de comunicación, público en general, compañeros diputados, diputadas. No existe crimen organizado sin la complacencia y contubernio del gobierno. Estamos viviendo los años más violentos en la historia del México moderno. Algo no hemos hecho bien o estamos dejando de hacer. La Ley de Seguridad Interior que se discute en la Cámara de Senadores pretende otorgarle más poder al Ejército, proporcionándole más margen de maniobra, más facultades de investigación y seguridad que puede provocar tanto poder en una persona, lo corrompan y se repitan hechos como lo es de la matanza de Tlatelolco, 45 muertos en Actel, los hechos sucedidos en San Salvador Atenco, los asesinatos en Aguas Blancas, donde murieron 17 campesinos y 21 resultaron heridos, los hechos sucedidos en el Charco, los 43 normalistas de Ayotzinapa, los 22 ejecutados en Tlatlaya y, para no olvidar, en Ostula. Con estos antecedentes impunes, yo en lo personal no quiero vivir en un país militarizado. Pretenden normalizar un estado anómalo de cosas, regulariza actividades ilícitas e inconstitucionales, que son actos en prejuicio de la libertad que tanto nos ha costado tener en nuestro país,
y por si esto fuera poco, perpetuar lo que debería ser temporal, como es la presencia de militares en las calles, como en su momento lo dijo el diputado federal Agustín Francisco de Asís. Prevención, contención y amenazas a la seguridad interior son conceptos que no quedan claros en esta ley. Los límites, atribuciones, quedan a la interpretación según convenga al gobernante en turno. ¿A qué se refieren con estos términos? ¿Cuál es el alcance y hasta dónde perjudican las libertades de todos los mexicanos? La Ley de Seguridad Interior está hecha expresamente para permitir al presidente de los Estados Unidos mexicanos utilizar la fuerza indiscriminadamente, sin supervisión alguna, sin rendición de cuentas, lo cual podría contravenir en más abusos como los antes mencionados. Por ello, la ONU, Derechos Humanos, han derivado en hacerle algunas observaciones a este México en los siguientes aspectos. 1, ambigüedad de conceptos. 2, violación al principio de necesidad. Papel indebido de las Fuerzas Armadas. 4, sometimiento de la autoridad civil al mando militar. 5, ausencia de controles. 6, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones. 7, indebida regulación del uso de la fuerza. 8, indebida protección y garantía de los derechos humanos. 9, afectaciones a la protesta social. 10, ausencia de transparencia. 11, lesión a la autonomía. 12, inconstitucionalidad e inconvencionalidad. 13, ámbito de excepción del derecho procesal administrativo. 14, ausencia de explicitud de los principios rectores. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley de Seguridad Interior violenta los artículos 1, 16, 18, 21, 29 y 33 constitucionales. Si bien es cierto, en el país ha habido una alza en los delitos con lujo de violencia, en donde no hay cuerpos policíacos que puedan hacer frente porque se han hecho malos manejos, se han actuado sin responsabilidad o en contubernio. En realidad no han querido hacer llegar la justicia. Se ha hecho caso omiso a múltiples leyes y atribuciones. Vivimos en un país corrupto, compañeros. Creo que a eso a todos no nos queda claro. No quieren aceptar el costo político de declarar una emergencia. Como lo afirma el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia y Economía, Alejandro Madrazo, la Ley de Seguridad Interior autoriza el uso de la fuerza letal para una multiplicidad de escenarios que nadie quiere vivir en un país de corrupción. Textualmente dice que se puede usar la fuerza para la resistencia no agresiva, creándose un riesgo real de que se utilice a la fuerza pública no para contener a la delincuencia, sino para reprimir la protesta social, creándose un marco legal para un Estado represivo. Y eso debe preocuparnos a todos y a todas. Es por eso que le pido a todos los diputados, diputadas y público en general a estar atentos a esta ley que se discute a nivel federal y que no debe de ser aprobada. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Sonido a la curul del diputado Manuel Ramón Salcedo. Hago uso de la palabra para sumarme a la petición de la diputada Cruz Dionisio. Considero grave la posibilidad de que, en el sentido de esta ley, algún día fuera una realidad,
los abusos, posibles abusos de las Fuerzas Armadas pudieran quedar impugnables ante cualquier autoridad civil. Considero que es un retroceso en varios sentidos que esta ley pudiera ser llevada a cabo. Considero mal que incluso las Fuerzas Armadas pudieran autogobernarse sin rendir cuentas, incluso el presidente de la República. Veo mal también que rehuir a una responsabilidad política ante la grave crisis de inseguridad que vive el Estado, porque existiría la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran declarar un estado de excepción. Yo considero que esta ley, que ya había sido presentada hace un año, ahora viene reforzada pero con más agravios. Yo la verdad que les pido, le hago un exhorto cuando en su momento se pueda turnar aquí, a que no caigamos en ese retroceso, a que veamos por los derechos de la sociedad que tanto claman por una seguridad, pero no con este tipo de iniciativas. Es cuanto, presidente. Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra para que presente su posicionamiento al diputado Ismael Duñales. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de los medios, de quienes nos acompañan. Quisiera, antes de iniciar mi posicionamiento, felicitar a los compañeros que el día de hoy aprobamos las iniciativas que presentaron. Y también debo felicitar cada uno de los pronunciamientos que aquí se han emitido. Creo que en medida de reflexión para todos, creo que debemos de verlo de esa manera en la responsabilidad que implica a cada uno de nosotros. No creo que debiera de verse de otra forma. Seguramente lo que aquí se está diciendo, lo que aquí se está pronunciando, debe de tener un fondo. Y en ese fondo, quienes somos responsables, debemos de atenderlo. De la parte que me corresponde, la asumo y desde luego que estoy dispuesto siempre también a escuchar y a debatir. Hablar de derechos humanos y representar la institución que los defiende conlleva sin lugar a duda una gran responsabilidad social y moral. Sin embargo, en los últimos años, Nayarit se ha distinguido por ser un estado con una gran deuda social en materia de derechos humanos. El mal llamado gobierno de la gente fue reconocido por violentar de manera recurrente los derechos de las personas. Casos como privación ilegal de la libertad, tortura, cohecho, extorsión, despojo, desaparición forzada y asesinato fueron las constantes, casos que se deben de esclarecer por muchas razones y motivos. El principal, el derecho y la dignidad humana de las personas. En los últimos días le hemos dado seguimiento a un caso de los tantos expedientes que hay abiertos, donde se deja de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos y el cúmulo de irregularidades cometidas por el exfiscal Edgar Beitia y los ministerios públicos, violando así el debido proceso. Me refiero al caso de las señoritas Venus María Valdés Ponce y Miriam Concepción Corona Rojas, inculpadas en el caso del homicidio de la señora Aurora Ponce del Ángel. El inicio del proceso penal fue viciado de origen. A las inculpadas nunca se les detuvo en flagrancia y en menos de 5 días el exfiscal dio a conocer que había logrado dar con las presuntas responsables, obligándolas a declarar a través de los medios de comunicación, violando así la presunción de inocencia. Otro dato que llama la atención es que el día 18 de diciembre de 2013 se les privó de la libertad de manera ilegal a las inculpadas, mientras que el ejercicio de la acción penal se realizó
después, es decir, el Ministerio Público solicitó al juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio. El día 20 de diciembre del mismo año, y este último emite la citada orden de aprehensión el mismo 20 de diciembre del 2013, aproximadamente 40 minutos después de que el Ministerio Público se notificara del auto de erradicación. Nunca se había hecho justicia tan pronta y expedita. Tampoco deja de sorprender la manera tan increíble en la que el juez le tomó menos de una hora a estudiar, analizar, fundar y motivar la culpabilidad de las acusadas, cuando el tribunal tiene presentadas desde hace más de un mes órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del Cártel de la Gente, y a la fecha no han resuelto. De acuerdo a criterios de la Corte de Justicia, la detención de las inculpadas Venus María Valdés Ponce y Miriam Concepción Corona Rojas en estricto derecho fue ilegal, y en consecuencia toda prueba presentada por el fiscal es ilícita, ya que primero las detuvo, las declaró culpables y después las acusó, solicitando, permítame terminar. Permítame preguntarle, diputado, si acepta la interpelación. No, voy a terminar, a concluir. Solicitando al juez una orden para detener a quien ya tenía detenidas de manera ilegal. Al parecer, el señor juez nunca se enteró de las inculpadas, aun y cuando ya habían salido en los medios locales, incluso hasta en algunos medios internacionales como Univisión. He ahí tan solo uno de tantos casos que nos ocupan, no como procuradores o impartidores de justicia, como algunos así lo han dicho a la sociedad, sino en calidad de ciudadanos libres que solicitamos y exigimos una verdadera justicia apegada al respeto, a la dignidad y al derecho humano. Por lo antes expuesto, yo, desde esta tribuna, hago responsable al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, que son, sin duda, no nada más este caso el que se ha violentado, sino muchos más, y de los cuales somos testigos. Por ello, desde aquí también exijo al Consejo de la Judicatura del Estado revise el actuar del Tribunal Superior de Justicia para deslindar responsabilidades. Creo que Nayarit merece ser atendido en esta situación, y hoy que se ventilan este tipo de casos que están totalmente abiertos y conocidos por muchos de nosotros ya, creo que debemos de exigirle esa justicia. Yo espero que el fiscal tome cartas en el asunto, haga las investigaciones correspondientes y se sancione a los que son responsables de estos actos irregulares y vergonzosos. Es cuanto. Sonido a la curul del diputado Armando Vélez. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al diputado Ismael, que me contestara también con mucha puntualidad. ¿Quién le dijo que hace un mes se solicitaron órdenes de aprehensión y en contra de quién se han solicitado? Me gustaría escucharlo de manera puntual. Espero no sea un tema solo de hablar en tribuna, que me lo contestara de manera puntual, porque si es así, que usted tiene conocimiento del tema, ¿quién le dijo? Espero no haya sido el fiscal actual, que estaría violentando un principio de secrecía de la institución y por lo tanto quedaría ilegitimado porque está en un proceso de participación, pero lo escucharía de manera puntual. Sonido a la curul del diputado Ismael Duñas. Con gusto, diputado, le contesto y me comprometo, ¿verdad?, no a decirlo de voz, sino a decirlo documentalmente.
para que eso acredite lo que estoy diciendo en apego a las denuncias interpuestas ante la PGR y ante la misma Fiscalía, de quienes sabemos y estamos conscientes que atentaron contra muchos ciudadanos de Nayarit. Yo le voy a presentar por escrito, ya me comprometí. ¿Claro? Lo próximo inmediato. Sonido a la curul del diputado Adán Zamora Romero. Buenas tardes. De nuevo, diputadas y diputados. Los casos de violación de los derechos humanos por parte de la autoridad estatal anterior, y hoy está claro que se están atendiendo en el gobierno del Estado, incluido el tema de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, trata de personas, discriminación, violación de género, protección de niñas y niños y adolescentes, y tortura en la cárcel del Venustiano Carranza, alimentación digna, reducción en prostitución. Se está trabajando en protocolos para atención a víctimas de tortura y en protocolos para atención en su prevención. Se está implementando la reducción de presos en 3 vías. Los presos de alta peligrosidad, mandarlos al ceferezo correspondiente. Presos de muy baja peligrosidad y que no pudieron pagar multas pírricas, por poner un ejemplo, de 200 pesos al ser sentenciado. Implementación de casos de violación a derechos humanos al debido proceso, es decir, ver expedientes de probables inocentes que fue mal procesado su juicio. Todo esto se requiere de tiempo y de protocolos apegados a estándares internacionales, con comisiones interinstitucionales y asociaciones en defensa de los derechos humanos. Se está trabajando en el Programa Estatal de Derechos Humanos para garantizar, promover, proteger, en donde sancionar y erradicar la violación a los derechos humanos del Estado de Nayarit. Implementación y homologación de leyes con la Federación, tal como aprobar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Ley de Atención a Víctimas. Falta la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así como la actualización de la Ley de Trata, Ley de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, Ley contra la Discriminación, Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. La administración pasada no solo se destacó por omitir los derechos humanos, sino los aplastó. Hoy se está trabajando en un plan integral, donde la prevención es el factor fundamental para no tener más víctimas de violación a los derechos humanos. Muchas gracias, es cuanto. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 14 de diciembre a las 11 horas. Se clausura la sesión. De esta manera culminan los trabajos legislativos en esta sala de pleno el licenciado Benito Juárez García. Con la gran participación de las diputadas y diputados en tribuna, concluyen los trabajos esta tarde. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.